Un gran saludo y bienvenidos a esta segunda edición de nuestro 525 Megas, el magazine de Estudio 6, que en un horario especial en esta ocasión abre su edición de noviembre de 2024 para compartir, tal como la vez anterior y esperemos que por mucho tiempo más, un espacio variopinto, por eso es una magazine o una revista mensual, donde compartimos distintos momentos, editorial, una conversación, que ya hablaremos de ello más adelante, teniendo siempre a la historia como punto de encuentro. Y estamos escuchando de fondo una canción, una curiosidad. Así como el mes pasado dijimos, nosotros que íbamos a estar tratando de acompañar cada entrada de nuestro 525 megas con música, hemos decidido en esta ocasión acompañarnos con la canción Diálogo, obra del letrista Paulo César Piñeiro y del mítico guitarrista de bossa nova Baden Powell, una obra de 1972 cantada por Claudia Regina y Tobías, que tiene una particularidad o dos particularidades quizás. Participó en el Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro de ese año, pero el tema que lo hace trascendente a nivel internacional es que, representando al Brasil, esta canción fue la ganadora de la primera edición del Festival de la OTI, celebrada en Madrid en 1972, con Raúl Matas, nuestro Raúl Matas como presentador, y con Baden Powell en el escenario, lo que la transforma en un hito histórico. A mi gusto debe estar dentro de las 5 o 6 mejores canciones ganadoras del festival, y además, para quienes son seguidores de nuestro canal, los 9 segundos finales de esta canción es la melodía con la que cerramos todos nuestros episodios desde el primer episodio, hace ya 2 años, sí, ya cumplimos los 2 años de emisiones, por tener un corte que es como abrupto, y es un tema que hemos querido traer a nuestro recuerdo, recordando justamente a esta gran canción. Es una muy bonita canción que curiosamente no tiene registro, por ejemplo, en Spotify, pero que hemos querido compartir con ustedes en esta ocasión en nuestro 525 megas. Y esto antes de entrar en materia de lo que vamos a compartir hoy día, porque la historia, que es el tema que nos convoca siempre en cada edición, en cada podcast, en cada episodio, en nuestros shorts y en nuestros magazines, también es una meta para muchos. Y hay quien la busca de forma incesante y busca traspasar a la historia y ser trascendente de las formas más curiosas posibles. Así, por ejemplo, el actual presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, ha insistido casi histéricamente en calificar su gobierno de histórico por tomar ciertas medidas específicas, como designar por primera vez a una mujer en el Ministerio del Interior, o haber tratado de resolver, según él, por primera vez el tema del fenómeno llamado deuda histórica de los profesores, o hacer una política que según él es histórica también respecto de la inclusión en términos de equidad de género, ¿cierto?, incluyendo ministerios tales como el Ministerio de Energía, por ejemplo. Pero, para ser justos, no es solamente un fenómeno que le podamos achacar a Boric, con todas las críticas que uno le puede formular, y a eso probablemente nos vamos a referir al final de esta editorial, porque su antecesor, el finado Sebastián Piñera, también tenía una insistencia en hablar de la reconstrucción más grande de la historia, o del censo mejor hecho en la historia, o de su liderazgo internacional como ninguno en la historia. Y esto nos habla un poco de que en realidad los líderes políticos actualmente, no quiero entrar a detenerme en políticos de antaño, han tenido y tienen una auténtica obsesión por tratar de quedar en las páginas de los libros de forma forzada. Y esto, de alguna forma, nos habla de que la historia, con todo el valor que tiene, y que en este canal le tratamos de dar constantemente, episodio a episodio, podcast a podcast, y magazine a magazine, ahora que ya estamos en nuestra segunda edición, que es un motivo de orgullo, me permito decirlo, tratar de quedar en las páginas de historia como si eso fuera un adorno, cuando en realidad probablemente la forma más honesta de quedar en la historia es cuando se produce de forma espontánea, cuando se produce para bien o para mal, y ya veremos por qué menciono esto, de forma ya sea en política, en deportes, en artes, etcétera, etcétera, porque simplemente la historia lo lleva al personaje a convertirse en una figura trascendente más allá de su tiempo. Mientras que este empeño de querer
quedar en la historia y quedar en la historia buscando actos positivos para quedar en la historia, más parece un objeto de total vanidad de parte de estos políticos y de otros, por supuesto, que han insistido, como el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, que insistía tanto en su manejo histórico de la pandemia cuando fue, en datos objetivos y duros, un desastre, y en realidad lo histórico que tuvo su gestión fue su pésimo manejo económico y haberse convertido en un presidente golpeador en Argentina, maltratador de su mujer. Y en Chile hemos visto, ¿cierto?, todas estas declaraciones que ha hecho tanto Boric como el finado Piñera para tratar de plantearse frente a la historia positivamente como líderes históricos en base a situaciones que son, en términos prácticos, absolutamente forzadas. Porque si quisiéramos hablar de la trascendencia real de un personaje histórico que se ha dado de forma casi natural, podemos decir cosas que en realidad estos personajes no buscaron y que sin embargo se terminaron encontrando para realmente trascender a la historia. En el caso del finado Sebastián Piñera, desde un lado positivo, haber encabezado el rescate de los 33 mineros, un desastre humano que nadie previó y que él fue capaz de liderar positivamente en el año 2010, y un poco también reconocerle el tema de una reconstrucción que sí fue monumental tras el sexto terremoto más grande de la historia, el del 27 de febrero de 2010, y desde la perspectiva negativa, su manejo, haber sido el protagonista o uno de los protagonistas del estallido de octubre de 2019 con las dramáticas consecuencias que ha traído para el presente y el futuro de Chile. Y en el caso de Gabriel Boric, él podrá decir que su gobierno ha sido histórico por esas razones de papel que él entrega, cuando en realidad la historia lo ha encontrado en su cara, siendo y encabezando el primer gobierno al que se le muere un trabajador, un gaffiter, en un régimen de semi-esclavitud al interior de la moneda, tras 18 horas consecutivas de trabajo, y ser el primer presidente de la historia de Chile en tener que declarar como testigo por una causa de violación en el ejercicio de su cargo, por una imputación más o menos certera respecto de la comisión de un delito sexual cometido al amparo de la moneda y con un manto de protección justamente proveída por este. Y es así, como podemos confirmar, que a veces basta simplemente esperar que la historia nos encuentre y no vivir en busca de ella de forma vana y fútil. Dicho esto, damos paso a nuestros avisadores porque en el siguiente bloque tendremos una interesantísima conversación con un invitado muy especial sobre un personaje aún más especial al que la historia lo buscó. Newen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola@newendigital.cl, en su sitio web newendigital.cl o en su Instagram @newendigital. Newen Digital, la fuerza para crecer con tu negocio. Tenemos las noches contadas. Se conversa sobre el mundo cultural y editorial martes por medio. Encuéntralos en YouTube en el usuario FM Cuentacuentos. Tenemos las noches contadas. Cultura y libros al alcance de un podcast. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a fmerilao@vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos. Y bueno, tal como anunciamos en nuestro bloque anterior, tenemos una interesante conversación en esta segunda etapa de esta 525 megas, y es que este año, en agosto de este año, se cumplieron 125 años de quién es Augusto de quien habla, y de que probablemente con quién vamos a hablar, sino la pluma más brillante que ha parido Iberoamérica, una de las más importantes por lo menos. Jorge Luis Borges, el mítico cuentista, ensayista, poeta e intelectual en general argentino,
que tuvo, digamos, un hombre que fue privado del premio Nobel. Alguna vez lo hablamos en un podcast de este canal, el primer podcast que tuvo este canal, y una figura que tuvo una gran trascendencia más allá de las fronteras de su país de origen, que lo trajeron a Chile, más allá de la visita a la que hicimos alusión en ese podcast. Y para ello vamos a conversar con un gran amigo de este canal, ¿ya? Un gran amigo de Estudio 6. Felipe Merilao, en FM, ustedes me han escuchado hablar de él por una razón muy sencilla. El responsable, ni más ni menos, del canal FM Cuentacuentos con su Tenemos las noches contadas, y ahora está en un proceso de ampliación de su programación. Él es escritor, ¿cierto? Debutado oficialmente como escritor con sus papeles fallidos el mes pasado. Algo hablamos de eso también en esa edición. Y también se ha desempeñado como crítico literario. Y además, a estos efectos, es un fanático de Borges, vamos a llamarlo de esa forma, un fanático de Sillito, como le decimos nosotros, a quien además tengo el agrado de conocer personalmente. ¿Qué tal, Felipe? Cuéntame, ¿cómo has estado? Estoy muy bien, muchas gracias. Lo primero es que calificarme como crítico literario es darme una cancha terrible. Pero si has hecho crítica, pues. Yo diría que soy un mero comentador. Comentarista literario, ya, podríamos llamarlo así, ya, si te acomoda, perfecto. Pero más allá de eso, has desempeñado muchos roles y, bueno, y tu podcast en buena medida tiene que ver, tenemos las noches contadas, con analizarla, con conversar y describir un poco y desmenuzar la actividad cultural. Yo creo que también ahí hay un tema que es bien interesante, no es objeto de esta conversación, pero que es un objeto bien interesante, un perfil muy interesante que tienes tú, y que también nos permite adentrarnos un poco en la figura de Borges, que es justamente el tema principal de hoy día. Claro. A ver, si tú tuvieras que caracterizar, para entrar un poco en el personaje del que vamos a hablar, tuvieras que caracterizarlo en una o dos frases, ¿qué podrías decir tú para entrar a hablar de este mito de las letras latinoamericanas como es Jorge Luis Borges? ¿Cómo calificarlo respetuosamente a un escritor así? Yo creo que es el perfecto irónico de la literatura latinoamericana. Creo que toda su vida, obviamente también toda su obra, está basada en la ironía, y creo yo también que dentro de sus propias letras, su poesía, su narrativa, creo que él está constantemente desarrollando el arte de la ironía. Él está constantemente burlándose de sí mismo, burlándose de otros también, porque era un tipo muy cáustico en ese sentido. Y siento que su función principal, más allá de lo maravilloso que es como escritor, es que con toda la seriedad que afrontó el problema literario, él mismo no se tomaba mucho en serio. Y creo que por ahí va como el gran tema de Borges, en mi opinión. Porque asimismo, como él no se tomaba muy en serio, tampoco se tomaba tan en serio el tema de la realidad, y por lo mismo podía torcerlo muy bien dentro de su literatura. Creo que estoy... A ver, yo haría una pequeña precisión desde mi perspectiva, que por supuesto no tiene que ser la misma, respecto de que yo siento que Borges se tomaba en serio la literatura en términos globales, pero todo lo demás él admitía que podía ser objeto, a ver, no es que fuera objeto de ridículo, pero sí podía ser objeto de chiste o de burla. Es que mi tema es que cuando tú haces chiste de algo, no necesariamente lo estás tomando a la ligera. No, para nada. Un chiste no es simplemente una mofa superficial de algo. Creo yo, es comprender el tema a tal profundidad que eres capaz de hacer, de desdramatizarlo y de torcerlo a tal absurdo que la respuesta es la risa. No significa que la literatura de Borges te invite tanto a reírte, al contrario, pero sí a entender que todo es una parodia.
en el mismo libro de la Aleph, el cómo se van torciendo, y ahí entra mucho la figura del laberinto como símbolo. Correcto. El cómo se van torciendo los distintos caminos que va planteando el autor en su historia, te va diciendo que, ok, tal vez no hay que tomarse esto tan en serio, sino hay que dejarse fluir por los recovecos que no te van a llevar de repente a un buen término, de repente sí, pero que comprender que básicamente es todo posible. Creo que a eso es lo que hay que, claro, a eso es lo que voy yo, de no tomarse tanto en serio, porque uno es como más lineal. No ser tan solemne, claro. Claro, Borges te invita a la apertura casi total dentro de todas las posibilidades que él plantea en su literatura. Correcto. Vamos a ir, ¿cierto?, en esta conversación hablando un poco tanto del Borges escritor, que es el que todo el mundo tiende a conocer, quien lo haya leído y se sentirá maravillado por su maravillosa obra, con sus características, con la manía que tenía de no escribir prosa larga, ¿cierto? Él siempre se negó a escribir una novela. Y también tenemos que hablar un poco del Borges personaje y cómo el Borges personaje se involucra, o su visión del mundo y de quienes le rodeaban, y en esto vamos a volver a hablar de la Aleph en algún momento, se involucraba en sus obras, ¿ya? De alguna forma, alguna vez nosotros lo conversamos hace años atrás, el rol de Carlos Argentino Daneri, estoy adelantando lo que vamos a hablar en unos instantes más, es de alguna forma como él percibía a una persona real, se dice, ¿ya? Veamos, ¿cierto? Jorge Luis Borges, un personaje que era hijo de una madre que vivió con él hasta muy avanzada edad, ¿cierto? Uh-huh. Murió cuando Borges tenía 76 años cuando murió su madre, que tuvo una gran dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, si bien estuvo casado. Uh-huh. Y estuvo casado 2 veces, con una mujer en la década del 60, de la cual entiendo que enviudó, y con María Kodama, ¿cierto? Su secretaria, asistente, con quien se casó en Artículo Mortis, y tuvo supuestamente otros amores más. También una persona que no vamos a hablar de política, pero de alguna forma tenía una posición política absolutamente definida, y una posición frente a fenómenos culturales, desde amar el tango a odiar el fútbol, por ejemplo. Claro. Digamos, ¿cómo podrías tú, digamos, si uno tuviera que caracterizar, hemos hablado, ¿cierto?, de este Borges irónico que era capaz de burlarse de la realidad que lo rodeaba, burlarse de él, ¿cierto?, burlarse de la situación que le tocaba vivir, incluso el de su ceguera. Alguna vez hay alguna anécdota donde él también se la toma al chiste, ¿cierto? Él fue quedando ciego progresivamente. Y bueno, hay unos versos, los versos iniciales del poema de los dones, te declaran el mismo término paródico de su relación con sus propios eventos. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es fantástico, está extremadamente bien hecho en términos de la métrica, de la articulación de todo, pero es a la vez Borges riéndose de sí mismo. Y en ese sentido, cuando tú me preguntas sobre el Borges personaje, yo creo que esta misma como tendencia irónica de Borges, siento que lo ayuda a ser un personaje terriblemente honesto. Porque, claro, Borges tenía su línea ideológica, que estaba más relacionada con la derecha, antiperonista total, militarista, pero él fue capaz de ver con toda honestidad que la continuidad de los regímenes militares en Argentina en los años 70 iba a conducir a un asentamiento en la población. De hecho, lo señala más o menos claramente. No me acuerdo las palabras exactas, pero él dice que iba a ser como una suerte de repeticiones de
de adulaciones a estatuas ecuestres. No me acuerdo muy bien de la palabra exacta, pero... Ocupa exactamente esa fórmula y es la fórmula que ocupa para describir por qué él justificaba la derrota argentina en Malvinas, concretamente. Y eso mismo es como, creo yo, que es su forma muy honesta de, más allá de sus experiencias ideológicas, de ser lo suficientemente inteligente para explorar los errores en esas ideologías y también para finalmente reírse de ellos. Y pasa también por su propia vida personal. El mismo poema de los dones que recité torpemente, un cuarteto, el Aleph, que este cuento está dedicado a este Lacanto. Que dicen que era efectivamente su gran amor de verdad. Claro, y que después este Lacanto vendió el manuscrito a pesar de que Borges no lo autorizó en 1985. Esa misma facilidad de a la vez ponerse en el suelo, pero ponerse en el suelo de una forma tan elegante, tan bien construida, tan grandiosa. Yo creo que el Borges, el personaje Borges, la persona Borges, es una persona que constantemente está tratando de ver los errores. Y no solamente los errores personales, por ejemplo, su terriblemente patética vida personal, o los errores ideológicos, que eso lo vamos a cometer todos en toda ocasión, pero también los errores en el aspecto literario, en el aspecto de la realidad, y por lo mismo describe todas estas torceduras que son, ya sea un hombre inmortal conociendo a Homero, claro, o un hombre viendo en un punto todo el universo. El punto donde se encuentran todos los puntos, claro. Exactamente. A ver, desde ese punto de vista quiero tomar un punto que tú acabas de mencionar hace un par de minutitos, que tiene que ver con cómo él, ojo, Borges, cierto, tiene una evolución política donde él pasa del radicalismo irigoyenista, por razones familiares, a terminar transformándose en un conservador autoritario. ¿Ya? Él derechamente aplaudió todos los golpes militares que hubo en Argentina desde el 55 en adelante. Uh-huh. Todos, o sea, él se entrevistó con el general Aramburu, él aplaudió el derrocamiento de Frondizi, aplaudió el golpe de Onganía y aplaudió el golpe de Videla, incluso se entrevistó con Videla en los primeros meses del régimen. Pero en cada uno de esos casos, él en algún minuto siempre planteó reparos al tema. No era un calcetinero, voy a plantearlo en esos términos, sino que era una persona con una visión crítica, por mucho que simpatizara con el conservadurismo autoritario y con el militarismo. Y aquí podríamos volver a hablar de la Clara Espada, cuando él aludía a Lugones para hablar de la hora de la espada. Pero efectivamente con un son crítico. Por ejemplo, él critica a las juntas militares argentinas del proceso de reorganización, vale decir, del 76 al 83, primero por tratar de meterse en una aventura militarista contra Chile, que era un país al cual él apreciaba mucho. Cuando uno revisa sus amistades, tú hablas de su patética vida personal, y es que efectivamente él además no tenía grandes amistades, por ejemplo, o tenía muy pocas, entre ellas una chilena, ¿ya? ¿Cierto? Pero muy poquitas. Y además cuestiona donde hace el discurso donde habla de las estatuas ecuestres, es un poco burlándose de qué es lo que habría pasado si Argentina ganaba en Malvinas, ¿ya? Por lo tanto, no era una persona que, justamente por esta maravillosa capacidad de reírse de sí mismo, también tenía la fabulosa capacidad de reírse un poco de sus creencias también, sin renunciar a ellas, ¿ya? Y desde ese punto de vista, tanto su respaldo a las juntas militares en Argentina como, y sí lo tengo que mencionar a la pasada, lo que pasó con Chile, ¿cierto? Que es lo que le había costado la odiosidad de la Academia Sueca. De alguna forma nos habla de una persona de convicciones profundamente firmes, pero que él mismo también estaba dispuesto a asumir que él, por tener esas convicciones, podía equivocarse. No sé si lo ves de la misma forma. Bueno, de alguna forma lo dijiste ya.
Sí, yo lo veo de la misma forma y por la misma razón el tema de la honestidad de Borges para asumir no solamente el tema de la equivocación, sino que también asumir las consecuencias de llevar su pensamiento hasta el último recurso. Pasa lo mismo con el tema de que es el tema más conocido en Chile, que es la visita que le hace a Pinochet. La del 76, claro, la del 76. Que muchos sienten que fue la forma extraoficial de la academia para sacarlo de la carrera por el Nobel. El mismo Borges en su momento dice: yo tengo que ir porque esto es básicamente lo que yo creo. Tengo que ir a agradecer porque no hacerlo sería una cobardía, y cuando le dicen que eso le costaría el Nobel, dice: bueno, ok, ningún problema. Si esto me cuesta el Nobel, me cuesta. Y él mismo años después, se ríe diciendo, y es una frase conocida, que si él hubiese ganado el Nobel sería uno entre muchos, pero no habiéndolo ganado, él se convierte en el mito de Escandinavia. Gran referencia respecto a un premio ficticio que alguna vez quisimos leer. Sí, sería bueno retomarlo, creo yo. Retomar la idea del mito de Escandinavia. Vale, Sí. Para nuestros auditores, ¿cierto? El mito de Escandinavia era un premio que conversamos hace años con Felipe, pensado en aquellos grandes autores que habían sido olvidados injustamente por la Academia Sueca. Ya me acuerdo que en algún minuto yo propuse a Milan Kundera, antes que falleciera, que de hecho fue otro olvidado de la Academia, y justamente el concepto mito de Escandinavia tiene que ver con esta frase, donde él se consideraba un mito de Escandinavia porque, y un poco también él, un poco de esta personalidad argentina tan curiosa, él admitía que él podía haber tenido los méritos para ganarlo y no lo ganó, ¿ya? Y digamos en Latinoamérica yo creo que es el gran despojado del premio, porque justamente él decide asumir una posición a toda costa. O sea, hay una frase que María Kodama cita respecto de cuando lo llaman desde Estocolmo para decirle: bueno, señor Borges, usted, incluso le dicen, usted puede excusarse, finja que está enfermo y no va. Y él les corta el teléfono y dice algo así como: hay cosas muy feas en la vida y una es sobornar y otra es dejarse sobornar. Esa sí. Claro, o sea, y desde esa perspectiva, y dice, o sea, que de alguna forma él tenía una gratitud hacia sus lectores chilenos. Chile era un país que él quería mucho, y después en sus discursos, tanto en el Paraninfo de la Chile como en las palabras que dice después de la reunión en el Diego Portales con el general Pinochet, de alguna forma él también simpatizaba con el régimen chileno. ¿Ya? Lo asume, y él lo asume incluso en entrevistas posteriores. Hay una entrevista a Revista Caretas de años posteriores. Revista Caretas es una revista peruana, que es como una revista, digamos, de variopinta, donde él también admite que lo hizo un poco por eso, porque él sentía que habría sido poco honesto con él y con sus lectores de no haber venido a Chile en esa visita, por mucho que el costo que le representó fue perder un premio que tenía muy merecido. Y aparte creo yo que una personalidad como la de Borges, más allá de la honestidad intelectual de él, yo creo que también lo hacía por joder. Yo creo que a él le gustaba, perdóname la expresión, le gustaba huevear a la gente. Y yo creo que un poco puede tener que ver con eso también, un poco de pisar los callos sí, totalmente. Ojo, no estamos diciendo que haya sido una persona, un sociópata. No, para nada. Porque de hecho era una persona que manifestaba cariños, ¿ya? Sí, totalmente. Era una persona que tenía pocas amistades, pero las tuvo toda su vida, ¿ya? O durante mucho tiempo, y se preocupaba de manifestar cariños. E incluso había gente que, no sé, le prestaba tal o cual servicio, hay periodistas que lo entrevistaban de forma amable, y él se preocupaba de dedicarle palabras amables también. Pero también, a su vez, era, y yo creo que un poco también tiene que ver con esto, es como: perfecto, me dicen que no vaya, voy. ¿Por qué? Por hinchar. Okay. Más allá de su convicción, digamos, de que él tenía una convicción política, ¿cierto? Que lo hacía simpatizar con el régimen chileno y que lo hacía además tener cariño por Chile, ¿ya? Él dedica palabras muy bonitas en el famoso discurso en el aula magna de la Universidad de Chile. No solamente habla de política, sino que también habla de Chile y habla de su vinculación con Chile, y de que
él tenía un antepasado, ¿cierto? Que fue un poeta, Juan Crisóstomo Lafinur, que murió en Chile, y que él tenía cosas que lo hacían querernos, que por alguna razón éramos un país querible para él. Y él en general, cuando manifestaba cariño por una persona, lo hacía notar, pero no perdía la condición de hinchabolas, digámoslo, ya que estamos en plena confianza, digamos. Claro, y por eso él de alguna forma, entiendo a lo que tú apuntas, que en el fondo él, por una parte está la convicción y por otra parte también está el hobby. Claro. Rompamos las pelotas un poquito. Bueno, y cierto, tenemos a este Borges, que ya lo hemos caracterizado un poco como persona, una persona que tenía por una parte una genialidad literaria única, una vida personal más bien patética, porque de hecho le costó mucho entablar relaciones de pareja, básicamente no lo logró hacer. Se casó, vuelvo a decir, se casó 2 veces. Pero primero, su primera mujer era una mujer mucho mayor que él, con la cual se casa básicamente por hacerle compañía, y su matrimonio con María Kodama, en resumidas cuentas, es un matrimonio casi para asegurar los bienes que le quedaban, ¿ya? Uh-huh. En manos de quien había sido su asistente durante muchos años, pero no es que estuviera perdidamente enamorado de María Kodama. ¿De quién se estuvo enamorado desde Estela Canto? Que era una mujer mucho más liberal que él, cosa que le rompió a él a su vez el esquema. Siempre supuso que su madre se iba a oponer a esa relación. Una persona que tenía una vida donde él vivió de alguna forma siempre en torno a su madre, un poco a su hermana Nora también, y algunos amigos. Entonces tú hablas un poco, y ya lo hemos caracterizado, un hombre, un genio literario de valores profundamente conservadores y autoritarios, vamos a llamarlo desde ese punto de vista. De hecho, Piazzolla decía que no había conocido a una persona más autoritaria que él en su vida. ¿Cierto? Hay un podcast también en este canal donde hablamos de la relación entre Borges y Piazzolla, que terminó casi a los combos. Sí. Astor Pianola, como le decía Borges a Piazzolla. Y por otra parte, un hombre que si bien trataba de ser querendón con la gente que quería, pero también no perdía la oportunidad de romper los huevos. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Tenemos esta figura que, ¿por qué? Cuéntanos tú, él da una explicación, pero ¿por qué crees tú, por ejemplo, que él se niega, con toda su genialidad y con todas estas características que tenía, a ser novelista? Él da una explicación, pero no sé cómo lo interpretas tú. Yo creo que a Borges no le gustaba mucho andar en rodeos, pero eso también es contradictorio, como todo lo que es Borges en realidad, porque al menos en lo que uno puede ver en el Aleph, voy a pensar en el Inmortal, por ejemplo, hace unas disquisiciones sobre la inmortalidad súper largas. Él se demora mucho en describir el concepto sobre la inmortalidad que está tratando de lograr, que está tratando de transmitir al tema. Pero yo creo que esa misma cuestión, él es capaz de decir, ok, yo me doy este gusto de hacer todo un ensayo literario respecto al tema que yo quiero narrar en este cuento particular, pero en pocas páginas. Claro, o sea, digamos, no, se extiende donde quiere. Claro, porque al final el tema en el cuento, en el relato, en la narración corta, el tema es la historia. Y en la novela, más allá de que también se está contando una historia, el gran tema de la novela es el personaje. Ahí es donde uno tiene que hacer como la gran inversión de palabras, de tiempo, de descripciones, etcétera, porque son personajes que se están moviendo dentro de un tema, pero tienen que ser personajes interesantes para que se extiendan por muchas páginas. Pero cuando tú tienes ya un tema interesante, no quiero decir que los novelistas no lo tengan, pero cuando tú tienes ya un tema interesante, los personajes son como más bien sujetos de ese tema. En el Inmortal, la misma inmortalidad, valga la redundancia, en el Aleph, este punto y la competencia literaria entre el personaje Borges y Carlos Argentino Daneri, más su duelo por Beatriz Viterbo.
en estas líneas, de hecho, Ricardo Piglia, que también es un gran, que él es un gran lector de Borges, él en su libro Formas Breves habla de el cuento debajo del cuento. Tú estás contando una historia, pero la historia que estás contando no es lo más importante. Lo más importante es la historia que estás contando por debajo. Claro. Todo gran cuento, todo gran relato está contándote dos historias. Voy a colocar un ejemplo, a ver si lo estoy interpretando bien, que es de un cuento también contenido en el libro del Aleph, que no es ninguno de los que hemos mencionado, sino que es El Muerto. Donde él cuenta dos historias básicamente, que es por una parte la de un tipo que entra a trabajar a una montonera, por llamarlo de alguna forma, donde había un jefe y que era un tipo que vivía colocándose en riesgo, pero la historia que cuenta de fondo es que era un tipo que tenía su final escrito desde el comienzo, claro, que estaba predestinado a morir dentro de poco tiempo. Exactamente. Es un poco spoiler lo que estoy haciendo, pero en resumidas cuentas trata de eso, de que él de alguna forma, claro, cuenta cómo había entrado y se transforma en un bandido, etcétera, etcétera, en algunas páginas, porque es un cuento, no es muy largo, pero en resumidas cuentas, cuando uno lee el último párrafo entiende todo, que es, en el fondo, el protagonista del cuento estaba muerto desde la primera letra. Exactamente. Solo que no lo sabía. Estaba predestinado a morir pronto. Y claro, de alguna forma ahí corren dos historias paralelas, que una puede ser entretenida en términos de, oh, sí, tuvo su vida como bandido, pero además hay un destino que corre en paralelo. Ya, un poco en el cuento El Sur, uno de los cuentos más maravillosos de Borges, también hay una situación similar a mí. Uh-huh. Sí, de hecho, en el mismo cuento El Muerto que tú estás, el que tú ejemplificaste, efectivamente, hay una historia de un bandolero, okay, un bandolero que quiere acceder al poder, como hacen de los bandoleros, que es con amenaza, con muerte, con artimañas, claro, pero a la vez el tema principal del cuento no es ese, sino que, como tú mismo describiste, es el destino. Estaba destinado, claro. Claro. En el sur, el tema es el destino feliz. Es reconocer que el destino es trágico, pero reírse de él. Creo yo, por lo mismo creo yo que Borges describe que ese es su mejor cuento, porque al final del día es Johannes Dahlmann, el personaje principal, admitiendo la muerte, pero admitiéndola con una sonrisa. Es como, de hecho, no me acuerdo la línea textual, es: Dahlmann recoge el cuchillo que acaso no sabe manejar y sale a la llanura. El mismo en esa línea está describiendo: yo me voy a morir porque no sé pelear. Claro. Pero lo asumo con alegría, porque entre morir en una pelea a cuchillo como los gauchos y morirme enfermo, prefiero esto. Claro, de alguna forma él elige, dice, voy a morir, de alguna forma, y elige morir de forma honorable, por decirlo de alguna forma, o de forma heroica, o de forma, claro, de forma épica, vamos a llamarlo así, peleando como habría peleado un gaucho, aunque sea un inútil. Claro, pero peleando. Claro, versus una muerte tranquila, que claro, habría sido mucho más pacífica, pero que habría sido carente de gloria. Sí. Hemos mencionado durante bastante rato, en esta pequeña conversación, el Aleph, y el cuento del Aleph, o sea, el libro del Aleph, ¿cierto? Y el cuento del Aleph. Y hemos mencionado justamente esta especie de lucha literaria entre estos dos personajes, que es el Borges personaje, que cuenta la historia, y Carlos Argentino Danelli. Y quiero entrar un poco en este tema, porque nuevamente esto indirectamente puede que nos traiga un poco a Chile, ¿cierto? Porque él, en el fondo, lo que está haciendo allí es narrar un poco su propia lucha. No sé si estamos de acuerdo en esto. O su propia rivalidad. No sé si estamos totalmente de acuerdo en esto. Yo no sé si hay una lucha o una rivalidad contra el personaje
contra el Carlos Argentino Daneri de la vida real. Ya lo vamos a decir, yo creo que es el Carlos Argentino Daneri de la vida real, ¿no? Pero también porque eso es una teoría de Harold Bloom, eso no está completamente confirmado. Ahora, pueden haber datos, porque el cuento de la Aleph, el original, Borges entrega el manuscrito de Estela Canto en 1945. El Aleph como libro se publica en 1949. Correcto. Y el Carlos Argentino Daneri de la vida real, Pablo Neruda, ya lo hemos dicho, publica su canto general en 1950. Ahora, Borges estaba dentro de las altas esferas culturales de su época, igual que Pablo Neruda. Entonces, la suposición de Harold Bloom es que Borges sabía que Neruda iba a hacer esta publicación. Y Borges no le tenía mucho cariño, no solamente a Neruda, sino que a los poetas chilenos. No le tenía mucho cariño a Mistral, por ejemplo, que para mí es la mejor pluma de este país, por lejos. Probablemente, yo también me atrevería a decir lo mismo, pero claro, no le tenía. Él es muy curioso porque dentro del mundo literario él tenía una amiga chilena, ¿cierto? Sí, María Elisa Bombal, sí, a ella le tenía en una tremenda estima, sobre todo por la mortajada. Claro, y la valoraba en términos personales. Sí, pero literariamente él supo apreciar lo colosal que era la mortajada como novela. En mi opinión es una novela colosal. Así es. Pero él no le tenía mucho cariño a los poetas chilenos. La tenía a Gabriela Mistral, insisto, para mí la mejor pluma de este país, como una mera escritora de rondas. Y bueno, también la controversia con Neruda es mucho más grande porque está este escritor tímido, patético en su vida amorosa, muy intelectualmente poderoso, de derecha, como Borges, contra este tipo canchero, mujeriego, comunista y un tremendísimo portento literario como Pablo Neruda. Entonces, el Carlos Argentino Daneri, el que él describe en su Aleph, es un personaje que, a pesar de su ¿cuál era la palabra? Su actividad intelectual del todo insignificante, si no me acuerdo mal de la línea, ¿sí?, termina llevándose todos los reconocimientos. Claro, y a ver, ojo, respecto, ahí hay que hacer una pequeña precisión. Efectivamente, la visión que tenía Borges sobre Neruda era una visión contradictoria, ¿ya? Por una parte, no lo valoraba bien en términos personales, ¿ya? Lo cuestionaba profundamente, y de hecho estamos hablando de dos personalidades que eran básicamente opuestas. Sí. ¿Ya? O sea, básicamente estamos hablando desde un canchero, de una persona que era básicamente un mujeriego, como Pablo Neruda, versus un Jorge Luis Borges que tuvo enormes problemas para entenderse con el sexo opuesto toda su vida. No es verdad, toda su vida. Una persona con un apego familiar que diría casi religioso como el de Jorge Luis Borges versus un Neruda que fue tremendamente desprendido de los afectos familiares, salvo al final de su vida, pero con una de sus mujeres, con Matilde. Y también es bien relativo, y políticamente no podían ser más opuestos un conservador autoritario y un militante comunista. Claro. Ex senador comunista, de hecho. O sea, con una participación política, la de Neruda es abierta. Sí. Sin ningún tipo de tapujo. O sea, la de Borges tampoco, pero no ocupó ningún cargo. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Pero hay comentarios de Borges, incluso en la visita del 76, tenemos que volver un poco a eso. Borges, pese a la censura que podía existir respecto de Neruda, lo defiende en la conferencia de prensa en el Sheraton, diciendo que era un gran poeta y que si no hubiera sido comunista no hubiera sido tan buen poeta. Lo dice así. Es que probablemente si Borges no hubiese sido militarista de derecha tampoco habría sido Borges. Claro, porque de alguna forma es su característica. El escritor es lo que es. Y con todas sus taras personales, bueno, el artista en general es lo que es, y con todas sus taras personales, con todas sus aciertos, con todas sus pifias, etcétera, normalmente un escritor traduce, aunque no quiera, traduce quién es a su literatura. Entonces, al final del día,
lo podemos hablar dentro de nuestra perspectiva. Yo no soy una persona de derecha. Claro. Y sin embargo, Borges es uno de mis escritores favoritos porque, aparte de su honestidad intelectual, ideológica, etcétera, es un tremendo constructor de mundos, es un tremendo constructor con la palabra, y no apreciarlo por ser de derecha sería tremendamente deshonesto de mi parte. Es un escritor que a mí me emociona mucho. Entonces decir, porque apoyó la dictadura de Pinochet, en mi opinión dictadura, no lo voy a reconocer. Al contrario, para mí es uno de mis escritores de cabecera. Negarlo sería una falta a la honestidad y una falta de respeto tremenda hacia él y hacia mí. Claro, porque de alguna forma tú lo que estás valorando, más allá de tus diferencias con la personalidad de Jorge Luis Borges, es a Borges. Uh-huh. Y valorar a Borges significa un poco valorar todo lo que implica, como valorar a Neruda también implica, tal como lo explicó Borges, valorar todo lo que implica, porque si tú le restas algo de eso, ya no estamos hablando de la misma persona ni del mismo autor. Exactamente, o sea, más allá de ciertos como intentos fallidos en su poesía, como es la Oda a Stalin que hace. Claro. Neruda es un poeta cuya cima es monumental. No apreciarla porque es un comunista no tiene sentido. No tiene ningún sentido, porque al final del día ese poeta, ese comunista que te está diciendo desde su punto de vista ideológico, personal, etcétera, que te está describiendo el mundo. De hecho, el mismo Neruda, en una de las primeras líneas del Canto General, él dice: yo estoy aquí para contar la historia. No reconocer el portento poético, literario que fue Neruda, el portento como personalidad que fue, yo creo que sería ser súper deshonesto. Uno puede no apoyarlo, uno puede incluso, dentro de cierto punto, criticarlo o despreciarlo por sus eventos personales, por sus cuestiones ideológicas, etcétera. Pero no reconocer que fue un portento, un coloso de la literatura sudamericana, que tuvo bien ganado el Nobel, como mal no ganado lo tuvo Borges. Claro. No reconocer eso, yo creo que es ser súper deshonesto con el arte en sí y con uno mismo. Y de alguna forma a ver, justamente, y el ejercicio que hemos hecho durante este rato es tratar de decir, ante ciertas figuras de la historia, sobre todo cuando hablamos de artistas y escritores, uno tiene que reconocerlos como uno compra de alguna forma. Eso de separar la obra del artista es una frase que es parcialmente cierta, y uno efectivamente uno puede emitir ciertas críticas a la vida de las personas, pero pretender despojarlas de sus características es un error. Así es. Porque de alguna forma uno compra el paquete completo ahí. ¿Ya? Sí. Y que el lector no lo sienta como un compromiso a sus ideologías personales. Al contrario, es simplemente apreciar de que ese escritor te causó una conmoción. Es tan hábil el escritor, la escritora, etcétera, que fue capaz de conmocionarte pese a no pensar como tú. Como a mí me dijo una vez una persona, nos estamos desviando un poco al hablar de Neruda, pero es bien interesante también. Como a mí una vez me dijo una persona sobre los 20 poemas de amor y una canción desesperada, todos quienes hemos sentido amor alguna vez por alguien, alguno de los 20 poemas nos va a hacer clic. Sí, nos va a conmover, porque describe algo que o estamos viviendo o hemos vivido. Y esa pluma es un talento. Así Neruda haya sido un comunista acérrimo como lo fue toda su vida. ¿Ya? Por lo mismo, también yo creo que a ti te pasa lo mismo. Al leer a Borges te sensibiliza de tal forma que un poco restarle su condición de conservador autoritario sería desnaturalizarlo. Exactamente. Porque el Borges que uno aprecia es ese. ¿Ya? Por eso incluso cuando han habido gente que ha dicho no, pero probablemente él se arrepintió citando publicaciones sin fuente, en realidad lo hacen como para tratar de entregarnos a un Borges deslavado. O sea, no tiene ningún sentido. Imagínate lo que hubiese sido la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, volviendo al libro Aleph, sin el Borges militarista, el Borges de Martín Fierro. ¿Qué habría sido
de ese cuento sin ese Borges. Habría sido imposible hacerlo. ¿Qué habría sido de Deutsches Requiem sin la visión irónica, crítica, pero a la vez tratando de ser comprensiva del Borges militarista del nazismo? Y eso no significa que Borges fuera nazi, sino que significa más bien al contrario, claro. Más bien al contrario, de hecho. Pero tratar de comprender al personaje que está narrando, y siempre dentro de este punto de vista de aceptar el destino, del laberinto, etcétera, sin la persona Borges, ese cuento habría sido absolutamente imposible. O al final habría terminado un cuento absolutamente distinto, con un texto absolutamente deslavado. Por lo mismo, no habría sido. Deutsches Requiem no habría sido, biografía de Tadeusz Sydorowicz no habría sido. No, es imposible. No habrían sido. Y respecto de Neruda no comunista, escribiendo el canto general. Imposible. No tiene pies ni cabeza. Y uno lo valora así. O sea, y uno lo valora a pesar o a favor, eso dependerá de cada cual, de su color político conocido. Y está bien porque es parte del personaje. Y justamente, cito nuevamente a Borges en esta conferencia en el Sheraton San Cristóbal, diciendo, si no hubiera sido un poeta político, no sería el poeta que conocemos. Así es. Y justamente tiene que ver con eso. Y es lo mismo, y creo que de alguna forma con esto también podemos decir que este Borges personaje irradia al Borges artista, al Borges escritor, diciendo este narrador que llegaba tan profundamente al alma, contando cosas que eran sentimientos muy personales y algunos de ellos que tenían que ver con situaciones casi costumbristas. El hombre de la esquina rosada, que es básicamente una narración de una pelea a cuchillo, ¿no es verdad? O la situación del sur, donde él trata de darle una respuesta puramente argentina a una muerte honorable, ¿cierto? Porque a lo mejor si hubiera sido japonés hubiera recurrido al seppuku, no sé, estoy especulando. Él recurre a una solución que es puramente argentina, pelea a cuchillo a lo gaucho. Y ese Borges, conservador y autoritario, si no hubiera sido conservador y autoritario, difícilmente habría llegado a esa conclusión. Totalmente. No habría llegado nunca a esa conclusión. No habría escrito ese cuento. Probablemente. O habría escrito un cuento que a lo mejor se habría llamado igual y habría sido una cosa absolutamente diferente, que no nos habría hablado de este genio llamado Jorge Luis Borges. Claro. Bueno, yo creo que ha sido una fantástica conversación que esperamos se repita en otra edición de 525 megas o en algún otro espacio que podamos tener en el futuro para hablar de literatura, estos furcios de historia, porque de alguna forma aquí también estamos hablando de la historia de Borges, sí, más allá de su obra. Y ustedes, bueno, y por supuesto quiero aprovechar el espacio nuevamente, como lo hacemos en todos nuestros podcasts y en los avisos de nuestros episodios, invitar a quienes escuchen este magazine 525 megas y a quienes sigan nuestro canal a que se suscriban al canal de nuestro amigo Felipe, FM Cuentacuentos, ¿cierto? Que sigan escuchando su Tenemos las Noches Contadas, porque además ha tenido invitados bien interesantes, más allá de aquel que odiaba a Martín Rivas. Ya, quizá alguna vez podríamos hablar de Martín Rivas también, porque Martín Rivas además es una novela histórica que habla de historia. De hecho, narra un momento histórico preciso, que es el motín de Urriola, donde nos habla además de qué va este mundo de la literatura, que es un mundo en realidad de la cultura, pero sobre todo el mundo editorial, que es un mundo súper difícil, lleno de recovecos, en el cual yo en algún minuto tengo que ser un poco autorreferente. Traté de ingresar y fue una experiencia que a mí la cuento inolvidable, pero que me encontré con cosas que yo no sabía que uno se iba a encontrar. Y quizás, digamos, ustedes si tienen esa inquietud, les va a servir escuchar a Felipe en su Tenemos las Noches Contadas, escuchar también sus antologías que está sacando ahora. Ya contó un cuento de John Félix D'Angelo hace unos días atrás, que era tremendo. Tuve la ocasión de escucharlo en vivo cuando lo emitió y es tremendo. Lo recomiendo además con la voz embarazante de Felipe. Y entiendo que hay otro espacio más en camino, ¿ya? Para que también vean que la cultura se extiende y hay un canal que les puede abrir esa puerta, como es el FM Cuentacuentos de nuestro amigo Felipe Merilao,
que ha debutado además, como lo comentamos en el pasado, 525 megas como escritor con sus papeles fallidos, que está en manos de Editorial Olga Cartonera, para que consulten. Danos tu usuario, porque yo esa vez subí con tu usuario antiguo de Instagram. Danos tu usuario para que te consulten para efectos de la compra del libro. Mi usuario en Instagram es @fmcuentacuentos. Me pueden preguntar por DM por el libro, y también pueden acudir a la editorial que me está publicando, que es @Olga Cartonera, una editorial cartonera que ha seguido la tradición, que también se vincula a la Argentina, porque la tradición de la edición cartonera nació con el Corralito, con Eloísa Cartonera, con Washington Cucurto, y después se empieza a expandir a otros países de Sudamérica y del mundo. La pueden visitar en @Olga Cartonera. También pueden preguntar ahí por la adquisición del libro, y algo vamos a hacer para difundir el material para oyentes. No todavía, pero lo vamos a hacer. Ya, perfecto. Entonces, insisto, dejamos la invitación hecha para que ustedes le consulten a Felipe por su libro, porque yo, ¿sabes? Hago la aclaración. Yo cuando hice el 525 megas, lo grabé en la víspera, que fue el mismo día en que tú participaste en la muestra en el Estadio Nacional. Por lo tanto, yo no había recibido la noticia del cambio de @ del Instagram, y subí la información con el material que yo tenía disponible. Entonces, por eso me interesaba también dejar hecho que tú aclararas cuál era tu Instagram, para que la gente te pueda consultar libremente. Ya, perfecto. Bueno, y te agradezco nuevamente por tu buena disposición, por una entretenidísima conversación sobre esta figura que a ambos además nos apasiona, como es el gran Jorge Luis Borges, y esperamos que esto se repita nuevamente, ya sea en este canal o en el tuyo o en otro espacio, para poder seguir conversando de literatura, un poco de historia, y reírnos un poco también, y como nos hemos reído un poco de nosotros mismos también hoy día. Nada más que agradecerte por la invitación. Estoy muy honrado por participar en tu canal. Obviamente también agradezco, ahora que tengo la ocasión, agradezco toda la ayuda que has prestado a mi canal. Nada, si se puede dar otra ocasión, yo feliz. Y quedamos entonces, te dejo la palabra tomada para en alguna otra ocasión podamos conversar de otro tema vinculado a la literatura, como podría ser Martín Rivas, como podría ser cualquier, digamos, algún tema vinculado a la cultura que nos permita nuevamente tener ocasión. Bueno, esta ha sido la conversación de este día, de esta segunda edición de 525 megas, y ahora vamos a pasar, ¿cierto?, a nuestros avisadores. Entre ellos tenemos La Noche Contada, y pasaremos a un tercer bloque de panoramas, tal como la vez pasada, que será nuestro bloque final de esta edición. Tenemos Las Noches Contadas. Se conversa sobre el mundo cultural y editorial martes por medio. Encuéntralos en YouTube, en el usuario FM Cuentacuentos. Tenemos Las Noches Contadas. Cultura y libros al alcance de un podcast. ¿Quieres comprar, vender o arrendar una propiedad? Contáctate con VVP Propiedades. Más de 15 años en el mercado inmobiliario los avalan. Escribe a fmerilao@vvp.cl y deja tu gestión inmobiliaria en las mejores manos. Newen Digital es una agencia que diseña y posiciona sitios web en Google y que es capaz de crear estrategias de marketing digital que funcionan. Contáctate con ellos en hola@newendigital.cl, en su sitio web newendigital.cl o en su Instagram @newendigital. Newen Digital, la fuerza para crecer con tu negocio. Y bueno, llegamos a este tercer bloque y final de esta segunda edición de 525 megas, el magazine de Estudio 6, donde, tal como la vez pasada, hablaremos de panoramas, pero con un enfoque diferente. En este caso, hablaremos de una especie de película extranjera, como la habría llamado don Francisco en los tiempos gloriosos de Sábado Gigante,
donde gracias a un viaje hecho por un gran amigo de este canal, cuyo nombre nos reservamos por respeto, que ha tenido la oportunidad de pasar unas curiosas vacaciones en un destino turístico de nuestro continente, nos ha facilitado ciertas imágenes para hacer un pequeño clip de menos de 2 minutos, en el cual los invitamos a conocer un destino muy especial, que puede ser un gran destino turístico, y eventualmente incluso para quienes desearan vivir allí, no deja de ser una buena opción. Panamá es un destino especial, famosa en todo el mundo por ser una república relativamente nueva, de menos de 150 años, que tiene en su seno el mítico Canal de Panamá, que permite un cruce artificial a través de la tecnología entre los océanos Pacífico y Atlántico, pero además es un destino que combina Caribe, selva y modernidad, llena de edificios coloniales de la época indiana, también de una fauna absolutamente encantadora, parajes verdes, sistemas de hotelería de bastante variedad y también una modernísima capital como es la ciudad de Panamá, que incluye edificios como el llamado Edificio Tornillo, que es un auténtico prodigio de la arquitectura latinoamericana. Es un destino que seduce, tanto para quienes deseen vivir en un país que combina modernidad, tradición y naturaleza con una estabilidad económica poco frecuente en América Latina, como para quienes deseen visitarla en términos turísticos y reconocer todas estas maravillas que se combinan a la perfección en este pequeño país que es límite entre Centro y Suramérica. Y esta ha sido la nota, vamos a llamar la cámara extranjera, que tuvo, es una situación un poco accidental, que tuvo a cargo este gran amigo, no solo amigo de nuestro canal, sino que en términos personales de quien habla, que aprovechó de enviar una serie de registros gráficos de su visita a Panamá, que nos la muestra como, más allá del nivel de hotelería, que es variable en el país según cuenta su propio testimonio, él recomienda no usar nunca hoteles de Camerón, pero sí recurrir a otros sistemas de hotelería que pueden ser bastante más eficientes. Pero sobre todo el mensaje es que Panamá, independiente de eso, es un lugar que puede encantar, porque combina perfectamente una naturaleza exuberante, una tradición cultural y arquitectónica bellísima desde la era colonial y grandes enclaves de modernidad como en el primer mundo, lo que lo vuelve un lugar muy interesante para conocer. Y para cerrar también este tercer bloque de panoramas, tal como el mes pasado, un estreno literario. El historiador rancagüino, su seudónimo es Ebles Manser, ha publicado el mes pasado la obra Rancagua o el lugar de los carrizos, donde él, que es un gran, tal como quien habla, es un gran seguidor, ya a estas alturas podemos llamarlo historiador profesional, ha escrito sobre un poco de la historia de la ciudad heroica, que uno tiende a relacionarla mucho, quienes no conocen de historia, con el desastre de Rancagua del 1 y 2 de octubre de 1814, pero en realidad la ciudad es de una tradición riquísima que se remonta a la colonia y que nos ha entregado grandes personajes a lo largo de la historia de Chile, como el gran poeta Óscar Castro y, por ejemplo, alguien que fue protagonista también de uno de nuestros episodios hace muy poco, don Patricio Mequis. Por lo tanto, digamos, conociendo la calidad de Ebles Manser como historiador, como investigador, gran genealogista, si alguna vez alguien desea hacer un estudio genealógico sobre su vida, le recomiendo que lo contacten porque es una persona que tiene gran habilidad para el tema de la investigación genealógica y gran conocimiento histórico, y que ha dado el salto a convertirse en un gran escritor con esta nueva obra que ha estrenado el mes pasado, y por todo lo alto, con auspicio incluso municipal de la ciudad de Rancagua, de la capital de la región de O'Higgins. Y como caballero higginiano que es, queremos hacer una invitación a todos nuestros auditores y telespectadores a que también recurran a su libro, vean la oportunidad de adquirirlo. Vamos a dejar su arroba de Twitter o X, ¿cierto? Que es arroba Eblesmanser, para que averigüen la posibilidad de adquirir su flamante obra recién estrenada. Y con esto
queremos también cerrar nuevamente esta segunda edición, que esperamos sea de vuestro agrado tal como fue la primera, que sigamos teniendo estos encuentros mensuales, además, ¿cierto?, de nuestro podcast y nuestros episodios, ¿cierto? Esta semana que viene vamos a tener un episodio especial, por una circunstancia de una efeméride muy especial, ya verán el avisaje de nuestro canal. Invitamos, por supuesto, a quienes deseen sumarse como suscriptores al canal que lo hagan. Si alguien desea avisaje en el canal, hay tarifas prefijadas que están señaladas y son bastante módicas. Tenemos una cobertura que no es lo más grande que hay, pero nos permite tener cierta llegada, ¿cierto?, con más de 1200 suscriptores a esta fecha. Agradecer la muy buena disposición que tuvieron con el anterior podcast, o sea, con el anterior magazine, y con nuestro canal en este segundo aniversario que hemos cumplido el lunes pasado, el lunes 28. Y será hasta una próxima oportunidad en un podcast que vamos a publicar este día jueves 7 de noviembre y en el primer domingo de diciembre, con lo que esperamos sea nuestro tercer 525 megas, el magazine de Estudio 6. Agradeciendo a todos quienes nos han colaborado durante largo tiempo y que esperamos siga siendo así. Será hasta una próxima oportunidad.